es un filósofo y entre sus peculiaridades es que fue alumno mío hace ya muchos años, hace más de 20 años. Entonces, pues para mí es un placer y un honor que se haya, digamos, haya aceptado este encargo de hablar aquí. Muchas gracias, Alberto. A ver, ¿se oye? Bien, vale. Si no se escuchara, por cualquier razón, lo respondo, lo decís. Un poquito más. ¿Así? ¿Mejor? Ah, más cerca, vale. A ver, ahora, ¿mejor? Allí en el fondo también. Muy bien, pues antes de nada, daros las gracias por asistir a una tarde como hoy. Muy buena tarde, por cierto, y venir a la presentación del libro de Eduardo. No sé cómo calificar a Eduardo, la verdad es que primeramente como filósofo, luego como maestro, o como profesor, mejor dicho, y luego como maestro. Creo que los tres adjetivos lo califican bien. En fin, para mí es un privilegio el poder que me haya invitado para presentar su libro y bueno, pues espero que os sea grata la velada, una velada filosófica, un día más. Pues bien, empezamos. Yo empiezo con la idea, parto de la idea de que no conozco a nadie que no le guste la filosofía. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo que agrada de la filosofía es precisamente el encuentro que tiene la persona con el pensamiento, el llegar a comprender a otra persona. Esto siempre es grato, siempre es agradable. Entonces, este modelo de encuentro, desde luego, será no solamente la filosofía, se puede dar en cualquier otra rama, pues en el arte, la política. Entender siempre es grato. Lo que tiene de específico la filosofía precisamente son las preguntas, las cuestiones esenciales, que son las que nos interesan a todos. Por eso, con mayor fuerza, el comprender el pensamiento de un autor nos es doblemente agradable. Precisamente porque nos pone en sintonía con el autor. Esto es lo interesante. Decimos que cuando se reflexiona, decimos que somos muchas cosas, ¿no? Que por lo menos creemos que las somos. Quizá al final no somos nada de esto o incluso a lo mejor, no sé, no somos ni lo que pensamos que seríamos, a lo mejor. Por eso pensamos precisamente en todas estas cuestiones. Una de las cosas que se abordan desde la filosofía es que somos intercambio. Antes de nada, somos intercambio de ideas, intercambio de conceptos. Es difícil imaginar un ser humano que esté en completa soledad. Es muy difícil imaginarlo. Nacemos con la capacidad de diálogo, de interacción. Dice la autora alemana Hannah Arendt que las cosas del mundo no se hacen humanas para nosotros hasta que podemos debatirlas con nuestros semejantes. Humanizamos lo que sucede en el mundo y en nosotros mismos cuando hablamos de ello, y en el curso de ese hablar aprendemos a ser humanos. Por eso decimos que a todo el mundo le agrada entender, ver satisfecha básicamente la necesidad de información que una persona tiene en su interior. Queremos saber si la otra persona que nos está escuchando, si siente, si piensa, si sufre igual que nosotros, si tiene nuestras mismas inquietudes, básicamente. Lo interesante es saber, y contamos con ello, es que esta persona se cuestiona también las mismas preguntas esenciales que nosotros. Estas preguntas quizá incluso puedan manifestarse o no manifestarse, puedan darse de manera inconsciente. Pues bien, puede ser que dichas preguntas a lo mejor nos asalten en una conversación donde quizá estemos muy implicados, o quizá un evento como este, donde puedan surgir, o quizá por una pérdida dolorosa, o en fin, un fallecimiento. Algo de esto puede ser que nos provoque que asalten estas preguntas, ¿no? Por eso nosotros necesitamos confirmar que las otras personas también sienten lo mismo que nosotros, que tienen esta misma inquietud. Pues bien, estas preguntas la mayor parte del tiempo permanecen con nosotros, nos acompañan, llevan ya tanto tiempo con nosotros de equipaje que prácticamente ni nos damos cuenta de ellas y sin embargo llegan a configurarnos, incluso hasta dominarnos en algunas ocasiones. Pues bien, creo que lo que sucede finalmente es que dejamos tan acostumbrados a las preguntas como estamos, que las damos por hecho, dejamos de preguntar estas preguntas esenciales, ¿no? Y de esta manera pues empezamos a vivir nuestra particular filosofía de vida. De alguna manera la filosofía de la no pregunta. Este es el tipo de vida a lo mejor que se puede estar llevando cotidianamente, ¿no? Y esto, claro, enlaza con el título del libro, la filosofía de la no respuesta. Precisamente para la filosofía de la no pregunta. Este libro lo que busca es precisamente cubrir esta cuestión.
Eduardo dice, la filosofía debe ser subversiva, el conocimiento es subversivo. En unos casos se trata de aprender y en otros casos se trata de desaprender, lo cual muestra el carácter y la actitud del pensamiento de Eduardo. Por supuesto, en la historia de la tradición ha habido muchos autores que han intentado abordar esta cuestión de las preguntas, siempre con el interés de alcanzar una verdad, ¿no? Por ejemplo, Martin Heidegger decía que lo interesante es hacernos las preguntas adecuadas. Aún no nos las hacemos. Aprender a pensar, aprender a preguntar. Esto es lo que está articulando Heidegger. No se trata solamente del contenido de la pregunta, sino la manera de articular esta pregunta. Está hablando de articulación, del momento, del rescate, del desvelamiento de la verdad. Pues, como decíamos al principio, intentemos sintonizar con el autor lo que está diciendo y a qué se refiere en esta explicación de lo que es el rescate de esta verdad, ¿no? En el pasado, por ejemplo, ligábamos el ser de las cosas con las cosas mismas. Decíamos que la cosa y su existencia era lo mismo. Y sobre todo esto se edificó la tradición filosófica. Pues bien, Heidegger explica, por ejemplo, una cosa es el ser, la existencia, y otra cosa es el ente, la cosa en sí. Y sigue diciendo, la verdad se articula durante ese desvelamiento, en el aparecer de lo que permanecía oculto. El Dasein le llama. Y por esto se liga este hecho al tiempo, el momento del aparecer. Básicamente este es el tema del libro de Ser y Tiempo de Heidegger. Otra propuesta de otro autor francés, por ejemplo, como es Gilles Deleuze, desde la visión rupturista, influenciado también por el psicoanálisis, propone reinventar todo, por ejemplo, aprovechando todo lo que hay existente ya en el pensamiento filosófico. Deleuze, por ejemplo, habla de que somos máquinas deseantes, abandonar el rostro, la identidad, adquirir nuevas rastrificaciones, admitir los flujos continuos en la realidad, sugiere nuevas formas de devenir, sugiere quebrar las líneas acostumbradas, abandonar estructuras arbóreas y reemplazarlas por lo rizomático, mantenernos en el lugar medio, ser como la hierba, colocarnos en nuevos paisajes poblados con la creación de nuevos conceptos que nos vuelvan a configurar de nuevo. Quizá esta terminología es cierto que dificulte la sintonización con este autor, pero el camino de la asimilación de estos términos que he estado explicando, que quizá suenan un poco extraños, desde luego cuando se llegan a sintonizar resultan gratificantes, ¿no? Pero hay que hacer ese pequeño esfuerzo también por acercarse a la filosofía. El libro interesante de Deleuze es un libro que se llama Diálogos, que tiene con Claire Parnet de la editorial Pretexto. Es un libro pequeño pero bastante denso también. Pues bien, estos cambios, todas estas cosas no suceden de la noche a la mañana, quizá no sucedan nunca. El ser humano es siempre posibilidad de ser. El ser humano nunca se ha acabado. Si no, de hecho, no podría ser humano, de ser un ser acabado, finiquitado. El ser humano es responsable de sí mismo y se ve afectado por sí mismo por su minoría de edad, como decía Kant. Minoría de Kant en la razón. Minoría de edad en la razón, según decía Kant. El ser humano se descifra en el durante, en el camino que está recorriendo. Esto del camino es cierto que es muy escuchado, está muy manido ya por aquello del poema, del poeta, ¿no? El camino se hace camino al andar. Sin embargo, profundizamos poco en lo que implica este dicho, ¿no? de caminar el camino y cómo afecta desde luego a nuestras vidas. Lo cierto es que podemos decir bien poco sobre lo que es el principio y el fin. No podemos decir prácticamente nada. Esto sugiere que nos tenemos que definir en los términos medios, lo cual supone siempre la idea de que nunca hay un cerramiento, nunca hay nada acabado. La filosofía está tan viva como la persona misma que reflexiona sobre ella. Las respuestas cambian porque las propias preguntas también cambian. Las respuestas son distintas porque los momentos en que se producen también lo son. Lo mismo sucede con el tiempo. Es heterogéneo, hay muchas clases de tiempo. Está la línea tradicional hacia el fin, que camina hacia el fin del cristianismo, de la redención, el idealismo especulativo. Está el tiempo cíclico también, del eterno retorno, griego, que viene a ser retomado, por ejemplo, por Vico también y por Nietzsche. Y luego está también el tiempo de los estados de conciencia, ¿no? Diferentes estados de conciencia, cómo discurre el tiempo, por ejemplo, un día de trabajo, un día de fiesta, o el tiempo que discurre en una sala, a lo mejor, de espera de un hospital. Son diferentes tiempos. Esta conciencia del tiempo varía también. Aunque lo cierto es que el tiempo siempre es una abstracción matematizable y medible que siempre ponemos enfrentado a un ente real, ¿no? a un tiempo real, tal y como lo entendemos. Por tanto, decíamos que la respuesta fue distinta según el tiempo en que se planteó.
Nuestra tendencia siempre es, la del ser humano me refiero, a unificar el tiempo, unificar el concepto, unificar la respuesta. Todo ello para controlar y simplificar la diversidad de la naturaleza y así poder encasillar la respuesta escurridiza. Y seguimos en ello, incluso cuando no preguntamos en nada, somos portadores de un lenguaje que contiene en su interior el interés generalizado del ser humano. Preguntamos desde las estructuras de las respuestas ya convenidas de antemano. De hecho, esperamos el abanico de soluciones programadas, porque el propio lenguaje nos conduce ya a ellas, a las respuestas que podemos manejar. De ahí la no respuesta, o al menos no la respuesta tal como la esperábamos. Desde el grupo de encuentro de la comunidad filosófica, pensamos que el filósofo persona, también incluso el filósofo, el académico, debe estar donde suceden las cosas, donde se dan los acontecimientos. Estas se dan en esta supuesta realidad que admitimos como tal y que ha generado toda esta situación filosófica. También tenemos en cuenta el discurrir cotidiano, la manera de estar en las cosas, que nos marca unas pautas, unos modos, sobre los modos que podemos pensar. Pues bien, ¿hasta dónde el individuo se pertenece y hasta dónde se encuentra su límite? ¿Cuánto hay del individuo en sí mismo? Decía Jean Itard, un médico pedagogo francés del siglo XVIII, que el hombre no es sino aquello que se le hace ser. De este modo, vivimos en un territorio fronterizo y para no tener que repensar todo el argumento filosófico nos apoyamos en los textos. La idea es aprovechar lo ya andado. Nuestro pensamiento comienza donde otros lo dejaron. Por eso se hace necesario tener presente lo abierto, lo indeterminado. Es la razón por la cual muchos pensadores modifican su pensamiento o lo derivan a otras cuestiones. Esto sucede también, estas modificaciones, tanto en el arte como en la política, en la ciencia. Suele haber revoluciones que alteran los pensamientos iniciales básicos. Yo ahora actualmente propongo olvidar la jerarquía que puede imponer, por ejemplo, mayor valor a la noción de fuerte sobre la noción de débil. Quisiera que nos olvidáramos por un momento de pensar como lo fuerte es mejor y lo débil es peor, ¿no? En filosofía, cuando hablamos de un pensamiento fuerte, estamos hablando de un pensamiento estable, inexorable, sin fisuras, un pensamiento sistemático. Sin embargo, la no respuesta está más cerca del pensamiento débil. Y en esto débil se refiere a lo abierto, a lo que se aleja de lo redundante, de lo concéntrico, lo que obliga a ser creativo. Nietzsche promovía la repetición de la diferencia de lo constantemente renovado que exige ser creativo para crear nuevas diferencias, dejando espacio abierto para la creación. Esto es lo interesante y creo que la línea del libro de Eduardo creo que va por ahí. Se nos hace necesario abandonar la identidad llena de prejuicios y de significancias para crear nuevas versiones de las cosas y de las personas. El libro de Eduardo, La filosofía de la no respuesta, es fruto del esfuerzo por permanecer en la frontera, en lo indeterminado. También es fruto del espacio de experiencia vital del autor, de su deseo de llegar a las personas y compartir lo ya pensado. También de que a través de sus palabras y de la filosofía consigamos, si no la libertad, al menos ser más libres. Y por esto mismo incidir en la felicidad también, para que en determinados momentos podamos mirar atrás y decir que fui feliz llevando una vida que mereció ser vivida. Uno puede creer que se coloca y dirige en el camino de la filosofía, pero yo desde mi experiencia puedo decir que la filosofía es la que nos viene a buscar a nosotros. Ojalá el libro y autor consiga contagiaros de este camino de la filosofía y del encuentro en sintonía con el autor. Como dice Eduardo, es emocionalmente y en sí mismo terapéutico.